Buenos días. El Comité de Convivencia Escolar agradece su participación en este espacio de socialización del informe de seguimiento y vigilancia al abordaje del acoso escolar y las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes en entornos educativos. Este ejercicio fue encargado a la orientadora Olga y a mí, Steven Castaño, como docente líder de la Cátedra de Paz. El informe del que trata la socialización ha sido construido por la Procuraduría General de la Nación y particularmente por la Procuraduría Delegada con funciones mixtas para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer. El texto del informe contiene los siguientes apartados: contexto y marco normativo de la vigilancia, metodología utilizada para el proceso de vigilancia, resultados de la vigilancia y recomendaciones. Y estos mismos apartados se utilizarán para guiar esta presentación. Antes de hablar del contexto, cabe resaltar algunas de las siglas utilizadas en el informe. Estas, digamos, nomenclaturas aparecen de forma reiterativa en el informe y se estima oportuno hacer algunas aclaraciones sobre su significado. Por ejemplo, encontramos las siglas ETC que hacen referencia a entidades territoriales certificadas, como no aparecen las siglas LGBTI que hacen referencia a las comunidades de diversidad sexual. Otras siglas de importancia son la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, a partir de ahora RAI, el Sistema de Alertas SA, el Sistema Unificado de Convivencia Escolar SIUSE, que es una plataforma, y otras siglas bastante interesantes que aparecen en este informe es SPA para referirse a sustancias psicoactivas y SRPA como sistema de responsabilidad penal para los adolescentes. En el apartado contexto, el informe plantea algunos elementos que de forma reiterativa aparecen en las infancias y las adolescencias en nuestro país y por tanto surgen o terminan llegando a los contextos escolares. Estas problemáticas pueden ser el abandono escolar, el matrimonio infantil, la explotación sexual, el embarazo adolescente y el consumo de sustancias psicoactivas. Del mismo modo, en el apartado contexto aparecen o se ponen de realce la existencia de un cuerpo normativo institucional para la mitigación de estas realidades en Colombia. Algunas cifras que llaman la atención en este apartado tienen que ver con cierta sensación de impunidad que se puede entreleer en los casos de violencia sexual. Del mismo modo, ese apartado aclara la carga de género que presentan estas violencias, ya que el 74% de los casos reportados tienen a una niña o a un adolescente como víctima. Como se mencionaba anteriormente, en el apartado de contexto también aparece la normatividad. En este caso se hace referencia a las normas que componen la política sectoral de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos. Entre ellos destacan la Ley 1620, que es particularmente la ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, el decreto 1965 que reglamenta la anterior ley, la Ley 1620, la sección tercera del Decreto Único Reglamentario 1075, donde además de la Ley 1620 y el Decreto 1965 se van a encontrar consignados otros actos normativos relativos a este Sistema Nacional de Convivencia y las violencias escolares. Además, aparece también en el año 2020 el decreto 1710 que crea una ruta, unos mecanismos articuladores para el abordaje de esas violencias escolares y no escolares en todas las entidades públicas. En esta diapositiva pueden observar otros actos normativos a los cuales hace referencia el apartado de contexto. Entre ellos podríamos destacar la Directiva 01 del año 2022 del Ministerio de Educación Nacional, la cual crea orientaciones para la prevención de las violencias sexuales en entornos escolares, la Ley 1098 del año 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y la suscripción de Colombia a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. De este apartado aparece un leitmotiv, por así decirlo, como una propuesta curricular que presenta esta convención a la cual Colombia se encuentra suscrita. El segundo apartado del informe refiere a la metodología.
Una primera fase metodológica del informe consistió en articular solicitudes de información al Ministerio de Educación Nacional y a las entidades territoriales certificadas, información que refería a la aplicación de estrategias de la política sectorial relacionada con la convivencia y las violencias sexuales en la escuela. Al Ministerio se le solicitaron, por ejemplo, reportes sobre las políticas, las estrategias y programas creados por la entidad sobre este aspecto. Por su parte, a las entidades territoriales certificadas se les solicitó, entre otras cosas, un informe sobre el uso del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. También se les solicitaron listados y caracterizaciones de las quejas u omisiones de los comités de convivencia, elementos que no estuvieran registrados en los manuales de convivencia o falencias en la activación de las rutas en las instituciones educativas de su jurisdicción. Una vez finalizada la primera fase, digamos documental, se compuso un instrumento para la observación de variables. Del mismo modo, se construyó una entrevista semiestructurada que fue aplicada por una muestra por conveniencia, donde se seleccionaron 119 instituciones educativas que arrojaron casos de violencias que llegaron a los medios de comunicación. En la imagen se muestra la distribución de la muestra por el territorio de la República. La región en la que se encuentra nuestra institución, Eje Cafetero, fue la de menor presencia en la muestra. El tercer apartado del informe se denomina resultados y en ese se arroja información concluyente acerca de tres aspectos: comité escolar de convivencia, ruta de atención integral y uso de la plataforma CIUSE. En primer lugar, sobre el Comité de Convivencia Escolar, se halló que el 100% de las instituciones que participaron en la muestra contaban con un manual de convivencia. Sin embargo, el 17% de esas instituciones no disponía de una actualización. Es decir, no estaba actualizada con la normativa vigente. Del mismo modo, se encontró que el 70% de los comités de convivencia escolar se sirven al menos cada 2 meses, como lo dicta la norma. El Comité de Convivencia Escolar está conformado en todas las instituciones educativas de acuerdo con los requerimientos normativos y en algunas instituciones incluyen a otros miembros como Policía Nacional, psicólogos y representantes del sector comercial. Del mismo modo, en este apartado de comité este ejercicio de muestra de los resultados del Comité Escolar de Convivencia, se observa que el uso o de la implementación de la plataforma CIUSE es anecdótico. Respecto a la ruta de atención integral, este informe concluye que el 98% de las instituciones realizan ejercicios de socialización de la ruta de atención. También se destacan la siguiente cifra: el 11% no cuentan con programas de prevención dirigidos a padres de familia, algo que el informe estima como bastante importante para mitigar estas violencias. Una cifra que llama vergonzosamente la atención es que cerca del 37% de los reportes están relacionados en ellos docentes o directivos de las instituciones. Esta cifra también está relacionada con el 72% de instituciones que reportan dificultades para articularse con las entidades estatales y tomar decisiones inmediatas, como trasladar a un presunto agresor a cualquier otro cargo donde no esté relacionado con él o la estudiante víctima o otro menor que pueda estar en riesgo. Por último, en este apartado de resultados aparece la información relacionada con el uso del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, que es, además de una plataforma, un sistema creado por el ICBF para el monitoreo de las violencias tipo 2 y tipo 3. En este apartado destaca la cifra alarmante de que cerca del 40% de las instituciones de la muestra no cuentan con usuario y contraseña para aportar información a la plataforma CIUSE. El 60% de las instituciones restantes, cerca del 26% de estas no reportan sistemáticamente situaciones tipo 2 y solo reportan situaciones tipo 3. Pero, ¿qué es el CIUSE? El CIUSE es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, una estrategia digital que compagina los esfuerzos del Ministerio de Educación y el ICBF para registrar, identificar, analizar y seguir los casos de acosos y violencias escolares.
El CUC tiene tres módulos. El primero de ellos es referente a la convivencia escolar y en ella se deben registrar las situaciones tipo 2 o las situaciones tipo 3 que contravengan los manuales de convivencia actualizados de las instituciones educativas. El segundo módulo es el módulo de embarazo en adolescentes y en él lo que se hace es registrar los casos de las niñas y adolescentes embarazadas para garantizar sus derechos, tanto humanos como sexuales y reproductivos. En este módulo se hace además un seguimiento al proceso educativo de la embarazada para evitar o mitigar la deserción escolar. Es importante hacer esta aclaración y es que este módulo permite hacer un reporte automático en las situaciones de embarazadas menores de 14 años, ya que esto constituye un delito. Y en tercer lugar está el módulo de consumo de sustancias psicoactivas, en el cual se deben registrar los consumos de sustancias psicoactivas de los estudiantes para hacer un seguimiento de esas situaciones. Este módulo no tiene un carácter o no tiene una voluntad punitiva. En el apartado de conclusiones cabe destacar algunos aspectos. En primer lugar, el informe trae a colación una anotación de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 que estimaba que cerca de 1.000 millones de niños y niñas en todo el mundo habían sufrido algún tipo de violencia física, sexual, emocional o abandono. Del mismo modo, una conclusión metodológica de este informe está referida al infrarregistro existente. Cuando se practicaron las entrevistas en las instituciones educativas, se determinó que los casos reales de abuso sexual eran 30 veces más altos de los registrados por los mecanismos de atención. Esta cifra llama lamentablemente la atención, dado que en el primer cuatrimestre del año 2022 ya se habían reportado 292 casos de abuso sexual, de los cuales solo el 7% habían sido sancionados. Del mismo modo, se resaltó que los casos de maltrato físico eran 75 veces más altos en la realidad respecto al registro oficial. Conceptualmente, también el informe tuvo algunos alcances que permitieron determinar que las violencias en el ámbito escolar pueden definirse como aquellos actos de vulneración de índole sexual, físico, psicológico que ocurren en las escuelas y sus alrededores. Estos actos son perpetrados como resultados de normas y estereotipos de género y reforzados por dinámicas de poder desiguales. En consecuencia, las violencias en el ámbito escolar son complejas y se deben abordar con un enfoque multidimensional. En esta definición conceptual que me permití leer, se pueden ver algunos de los aspectos que deberían ser considerados a la hora de diseñar rutas de atención integral. Por último, el informe hace una serie de recomendaciones para entidades de tipo nacional como el Ministerio de Educación, para entidades territorializadas como podría ser la Secretaría de Educación de Armenia y particularmente y de mayor atención para nosotros recomendaciones para las instituciones educativas. Se destacan entre ellos los siguientes aspectos a recomendar. En primer lugar, se pide fortalecer la implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, partiendo de un ejercicio de promoción y socialización con énfasis en padres y estudiantes. Del mismo modo, se solicita revisar y ajustar los programas de educación sexual que puedan fortalecer en niños, niñas y adolescentes conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para ser conscientes de su salud, su bienestar y su dignidad. Del mismo modo, se pide implementar acciones específicas para trabajar por la prevención de las violencias particularmente basadas en género y la estigmatización sobre la orientación sexual y la identidad de género. Continuando con las recomendaciones, el informe es enfático en la solicitud de realizar ejercicios de diagnóstico de necesidades y factores de riesgo por parte de la comunidad educativa, así como también mantener presente las actualizaciones del manual de convivencia. Del mismo modo, se insiste en que los docentes identifiquen, reporten y realicen los seguimientos pertinentes a los casos de acosos y violencias escolares, así como también se solicita a las instituciones mantener actualizada la información de los casos en el Sistema de Información Unificado para la Convivencia Escolar. Aquí finaliza la socialización del informe de la Procuraduría. Sin embargo, queremos invitarlos a participar en un ejercicio práctico diagnóstico sobre la vivencia del tratamiento institucional de las violencias escolares. Como comité de convivencia estaremos muy atentos para agendar la planeación de la formación pertinente a ese aspecto, así como también
estaremos dispuestos para reestructurar, reformar y actualizar el manual de convivencia y las rutas institucionalizadas de atención, tal como lo solicitó este informe. Por el momento queremos invitarlos entonces a participar en este ejercicio diagnóstico. La propuesta consiste en que un grupo de 4 personas conformemos una matriz DOFA, una matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la promoción, prevención, atención y seguimiento al tratamiento institucional de las violencias escolares. Una vez hayamos conformado los equipos de 4 integrantes, tomaremos una hoja de blog blanca y la dividiremos en 4 partes. En cada uno de estos segmentos escribiremos las palabras que conforman el acrónimo DOFA, es decir, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Recordemos entonces que este ejercicio es un ejercicio reflexivo para compartir con nuestros compañeros, maestros, miembros de la comunidad educativa, con el fin de realizar un pequeño ejercicio diagnóstico. Agradecemos de corazón su participación en este espacio. Muchas gracias.